El día de hoy la palurda se desvivía y se hacían muchas bolas, se les hacía bolas el engrudo, al tratar de explicar que no hubo dedazo para la imposición de la piedra en la CNDH. Dice que cómo pasan ustedes a creer que esto es una decisión del gusano, que el gusano está muy feliz allá en la chingada escribiendo su libro, que él ya no tiene nada que ver con las decisiones que toma ella. Caray, creo que nos cree tontos la palurda, porque resulta que todos sabemos, y de hecho los periodistas dicen que no dice ella que no tienen fuentes, desde el propio Palacio de Gobierno, desde Palacio Nacional, salió la información de que en esa terna apareció Nacheli Ramírez, porque ella era la que Lady Rebsamen quería para la CNDH, porque la tuvo como la comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante su gobierno. Y de hecho todos pensaban que ella iba a ser, todos, hasta que un día antes el mafioso Adán Augusto empieza a convocar a sus senadores y les dice: ¿saben qué? La decisión es que la palurda de Lady Rebsamen, pues aquí nomás no pela. La decisión es que va a ser la piedra. Y de hecho había discrepancias dentro de los senadores y los amenazaron y les advirtieron, y hasta hubo un momento en el que el mafioso Adán Augusto les dijo: pues ¿saben qué? Les vamos a tener que dar las papeletas ya marcadas, o sea, ya con el nombre de la piedra, para que no quieran ustedes hacer trampa al momento de ir a depositar su voto. ¿De quién venía esa decisión? Si sabemos que no venía de presidencia, ¿de dónde venía? ¿Se le ocurrió al mafioso Adán Augusto? Claro que no. Esto venía desde desde la chingada. El lazo, pues sí, el títere que tiene López en el Senado, que es en el Congreso, pues la parte importante, es el mafioso Adán Augusto. Él es el que está bajo las órdenes y recibe las órdenes del gusano. Lo de Rosario Piedra en la CNDH es una muestra muy clara de la imposición de una persona que no era la favorita de Lady Rebsamen. Hoy puede decir lo que quiera Lady Rebsamen, puede incluso hasta con su sarcasmo tan nefasto decir que eso no es verdad, que cómo pasan ustedes a creer, pero es evidente que esta fue una orden del gusano. El gusano y también los guachos, que están felices con la piedra en la CNDH. Por más que haga maromas Lady Rebsamen, pues aquí se notó que ella podrá decidir en algunas cosas, pero en las que le importan al gusano, siempre va a estar abriendo la boca a través del mafioso Adán Augusto. Escúchenla haciendo maromas para deslindarse de eso. Esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo,
pues no es producto de la invención de alguien, sino tiene que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta, además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex Ejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Ese primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión,